A continuación presentaremos el módulo 2 titulado Políticas Públicas en la Educación, el proceso social del trabajo y la legislación venezolana, que forma parte del contenido programático del Diplomado en Formación para el Trabajo Liberador del Núcleo de Investigación José Luis Zambrano, adscrito al Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela y a la Escuela de Formación José Luis Zambrano de Mercal. El objetivo general del presente módulo es analizar el proceso social del trabajo en el marco de las políticas públicas educativas y laborales en Venezuela y la legislación venezolana a través del enfoque histórico, refiriéndose el tema 1 al análisis comparativo de las políticas públicas en la educación según la perspectiva histórico-legal venezolana, cuyo objetivo es establecer comparaciones desde una postura crítica reflexiva sobre las políticas públicas educativas en Venezuela. En esta presentación partimos de la formación socioético-política en el hecho educativo y en los procesos del trabajo con una frase de Fernando Savater en su libro El valor de educar. El primer objetivo de la educación consiste en hacerse conscientes de la realidad. La formación ético-política implica un proceso de reflexión sobre la realidad a partir de la actividad individual y de la actividad colectiva. En otras palabras, es un proceso que nos permite asumir con conciencia el ser sujeto activo, participativo y protagónico, ya que nuestras acciones generan un proceso de acción-reflexión sobre la praxis política de los problemas, derivados de la convivencia colectiva al ser sujetos sociales. Para hacernos conscientes de nuestra realidad, desde nuestro accionar político, es necesario partir de categorías como bien común, ejercicio del poder, como el conjunto de relaciones políticas, económicas, culturales, comunicacionales y coercitivas presentes en una sociedad determinada. De acuerdo a Antonio Gramsci, el poder existe por la hegemonía pretendida por sectores sociales a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación, generándose una correlación de fuerzas con respecto al monopolio del poder que tiene el Estado. Y asumimos por expresión de la verdad dentro de una realidad históricamente variable, transformadora, diversa, determinada por la práctica social, que debe generar un proceso reflexivo sobre cómo han sido los procesos de luchas sociales para alcanzar la justicia cognitiva. Esa actividad política refleja la totalidad social donde encontramos como dimensiones lo político, lo económico y lo cultural, y cómo nuestro accionar y las acciones de la sociedad se interrelacionan con el Estado. Para ello partimos de lo que Enrique Dussel nos explica en su libro titulado Política de la Liberación, volumen 2, Arquitectónica, sobre esa categoría de totalidad social y su relación con el Estado, encontrándonos con un proceso de interrelación e interacción entre sociedad civil y sociedad política. Para Hegel, la sociedad civil es un tipo de Estado, sin pleno desarrollo institucional, con contradicciones, donde deviene un Estado orgánico. Para John Cohen y Andrew Arato, partiendo de las concepciones de Habermas, la complejidad social parte de tres momentos: la vida cotidiana, el sistema político y el sistema económico, generando estos dos últimos sistemas expresiones de la sociedad civil como la familia, las asociaciones naturales y sociedades jurídicas, los movimientos sociales y las formas de comunicación. Por otra parte, el Estado pretende establecer un orden, una armonía, una unidad. El Estado establece un orden que se basa en la hegemonía, en el consenso y en la fuerza. Las instituciones en el Estado son momentos estructurados en sistema, objetivadas con validez intersubjetiva, que determinan comportamientos y un orden institucional expresado en la sociedad política. En esa totalidad social, donde interviene la sociedad civil y la sociedad política, existe una relación espacial denominado campo político, es decir, el espacio concreto de interrelación e interacción de dichas sociedades. Al respecto, Enrique Dussel en su obra explica el campo político como ese espacio político de cooperación, de coincidencias, de conflictos. Es un ámbito de interacciones que se aproxima más a la lógica de la teoría de la complejidad, con relaciones bifurcadas o plurifurcadas de causa-efecto, no lineales, sociales y políticas. Aunque hay tensiones, el campo guarda siempre cierta unidad. Si la perdiera, dejaría de ser un campo y se habría desgarrado en prácticas meramente contradictorias sin sentido. A manera de ejemplo, Dussel explica que si 22 deportistas juegan un partido de fútbol, se trata de una práctica en un campo deportivo, y por lo tanto deben cumplir con las normas deportivas para identificarse con las reglas de ese deporte. Si dos boxeadores en otro campo deportivo, en el cuadrilátero, cumplen las reglas del box, triunfa el que acierta más golpes contra el oponente, el enemigo deportivo,
que no es el enemigo total de la guerra. De manera sobresaliente, triunfa el que deja sin conciencia a su oponente de turno, no considerando aquí lo antiético de este deporte. Es decir, en el box se debe vencer físicamente al oponente, hasta dejarlo fuera de juego. La intención no es asesinarlo, sino dejarlo indefenso y por lo tanto vencido. Si en el caso anterior un jugador de fútbol dejara fuera de juego a un antagonista, propinándole golpes como en el caso del boxeador, habría dejado de ser jugador de fútbol al ultrapasar el límite de lo posible dentro de este deporte, penetrando en lo que ya es imposible para ser un jugador de fútbol. Pero no sería por ello boxeador, sino que recibiría, según la regla del fútbol, una pena por la infracción. Si insistiera en golpear al contrario, entonces habría dejado de ser deportista, habría ultrapasado el límite del campo deportivo y desde el campo político de la vida cívica sería ahora necesario llamar a la policía para que lo tratara como un simple infractor de la ley, ya que estaría agrediendo a otro ciudadano. Habría igualmente sobrepasado el límite del campo del deporte y se situaría en un campo político. El ciudadano, en cuanto miembro de la sociedad civil, es al mismo tiempo viviente necesitado, participante del campo político como ciudadano. Ahí encontramos entonces a la sociedad civil, desde el ámbito del consentimiento, con la esfera no estatal, económica, cultural, mientras que la sociedad política representa el ámbito de la fuerza, a partir de su organicidad en instituciones de control legal y constitucional. En la sociedad real, el individuo exige la organización de la comunidad como subjetividad, como ejercicio de la libertad democrática, con plena participación, con autogestión, en cogestión, consciente para un proceso productivo donde existe control de la planificación y gestión, control social, y sea responsable total, protagónico y participativo, convirtiéndose en un miembro realizado desde una comunidad orgánica. La interrelación existente entre sociedad civil y sociedad política dentro del campo político trae consigo la perspectiva sobre lo ético, que según Tugendhat viene a constituir lo decisivo de las relaciones sociales en las relaciones de poder, siendo necesario asumir una posición ideológica, entendiéndose por ideología, según Luis Brito García, como el sistema de creencia política, interpretación o justificación de relaciones de poder. El conjunto de ideas y teorías determinadas por las relaciones presentes en una sociedad que permitirá una visión desde lo íntegro hacia una visión desde lo justo. De allí que la transformación social, económica y cultural a partir de la educación, la ciencia y la tecnología de un país vendrán a generar criterios de igualdad, tal como lo señala Oscar Barsatsky, ya que es la educación, la ciencia y la tecnología quienes determinan la visión del proyecto nacional y de la ideología de un país para la generación de políticas para la planificación, políticas para la gestión y políticas para la producción. Esa transformación social, económica y cultural a partir de la educación, la ciencia y la tecnología requiere un perfil de desempeño en el proceso formativo de la clase trabajadora de acuerdo a políticas públicas, donde el trabajador o trabajadora debe ser promotor educativo del proceso social del trabajo, en su lugar de trabajo concreto o espacio de acción concreto, asumiéndose como sujeto político participativo y protagónico, un agente promotor comprometido en la acción reflexiva de la realidad presente en su entorno laboral y para ello debe considerar las condiciones de seguridad y ambiente, los procesos necesarios de socialización con sus compañeros en cuanto a sus habilidades y destrezas, la comprensión del reconocimiento de sus otros compañeros desde los niveles de cultura y la concienciación de ser sujetos participativos y protagónicos desde la corresponsabilidad con el Estado. Por lo que es importante la política educativa, la gestión pública y el desempeño de la clase trabajadora en la construcción de un país. La política educativa del Estado venezolano ha incidido en la gestión pública y en el desempeño de la clase trabajadora del país, y esto puede ser explicado brevemente a partir de las tendencias en la educación y sus prácticas institucionales en el contexto venezolano durante el siglo XX e inicios del siglo XXI. La praxis educativa en Venezuela se ha identificado con la intencionalidad política presente en los diferentes momentos históricos de la conquista, colonización y el proceso independentista, marcando grandes diferencias a partir del siglo XX en tres etapas, siendo estas el neocolonialismo, el desarrollismo y a nuestro criterio una tercera etapa que llamaremos bolivarianismo. La etapa del neocolonialismo se desarrolla en Venezuela a partir del año 1721, con la creación de la Universidad Real de Caracas a través de Real Cédula del rey Felipe V de España,
y auspiciado por la Iglesia Católica y que actualmente conocemos como la Universidad Central de Venezuela. Esta etapa se caracterizó por el estímulo al individualismo que promueve la sociedad de consumo con una escasa participación política, sosteniendo que la educación no debe tener contenido ideológico, mas sí un currículo oculto, lo que genera un proceso intencional de alienación. En este momento, la educación es concebida como un medio para adquirir cultura, reforzando la estratificación de las clases y sus brechas. El neocolonialismo en la educación venezolana culmina en el año 1928, con el hito de la creación de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, que tuvo su base en el movimiento de Córdoba en la República Argentina en el año 1918, y el Congreso de Municipalidades realizado en Venezuela en 1911, donde se discute la necesidad de una educación presente en los municipios del territorio nacional. A partir de 1928 en Venezuela se abre la discusión del modelo educativo venezolano, generando en 1935 la Ley Orgánica de Educación que permite la etapa del desarrollismo, caracterizado por estimular el espíritu competitivo que desarrolla el capitalismo de Estado a partir de la promoción de la democracia formal, fundamentada en el clásico Estado de Derecho como Estado liberal burgués. La educación es concebida para la formación de recursos humanos, la necesidad de formar un hombre mejor que promueve la competitividad bajo el pensamiento elitesco. Los mejores tienen derecho, asumiéndose a los trabajadores como recursos necesarios para el sector privado y como recursos que alimentan el aparato burocrático del Estado. Con la entrada en vigencia de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, fundamentada en los artículos 1, 2 y 3, en el pensamiento bolivariano bajo una visión de nuevo Estado, desde la refundación de la República, encontramos que la educación y el proceso social del trabajo vienen a ser los medios fundamentales para el logro de los fines del Estado, enfocado a la planificación y gestión en base a la solidaridad, la igualdad, la alteridad y la inclusión como una nueva necesidad de promover la democracia participativa y protagónica en el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. La educación parte de la comprensión de la soberanía y la importancia del hecho cultural para la formación del hombre nuevo y de la mujer nueva. Este pensamiento lo encontramos en los fundamentos de la educación venezolana a partir de la municipalización de la educación, con la puesta en escena de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y el proyecto Alma Mater, que da cabida a la Misión Sucre y la transformación de los institutos politécnicos en universidades politécnico-territoriales. El desarrollo del pensamiento y currículo bolivariano en la Ley Orgánica de Educación y se asume la educación como un proceso indispensable en el trabajo y la territorialidad como herramientas y medios para la formación de la clase trabajadora, no como recursos, sino como talento humano al servicio de la construcción de la nación, por lo que es importante que como trabajadores y trabajadoras nos apropiemos de los derechos consagrados en la Ley Orgánica del Trabajo, de las trabajadoras y de los trabajadores, y seamos promotores de los deberes que nos corresponden a partir de la Ley de Regionalización del Sistema Productivo de la Patria. De lo aquí expuesto, ahora podemos evaluar el primer tema del presente módulo, desde un análisis del proceso social del trabajo en el marco de las políticas educativas y laborales en Venezuela, y cómo han sido históricamente la legislación venezolana en dicho tema.